¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este largo estudio que estamos haciendo del Evangelio de Marcos. Hoy día nos vamos a concentrar en apenas tres versículos. Vamos a estudiar los versículos 35, 36 y 37 del capítulo 12. Ustedes ya notaron que me estoy demorando en llegar al capítulo 13. Lo que sucede es que el capítulo 13 va a requerir nuestra atención especial y me estoy preparando para ello. Y mientras tanto vamos a ir masticando suavemente y delicadamente este final del capítulo 12, que es muy interesante. Vamos entonces a estos tres versículos que nos van a dar mucho que hablar, a pesar que espero que este video sea más corto que los habituales. En fin, leamos entonces los versículos 35, 36 y 37 del capítulo 12 de Marcos en la versión Reina Valera del 60, que dice así: Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Ok, aquí hay varias cosas extrañas. Primero, el texto griego dice textualmente en el versículo 35: y respondió Jesús diciendo, enseñando en el templo. Entonces aquí se nos dice que Jesús respondió, pero no, en el relato no hay nada que nos diga que él está respondiendo alguna pregunta. Probablemente lo que sucede es que en el capítulo 12 tenemos un resumen de la enseñanza de Jesús en el templo. A lo mejor no tenemos todos los detalles si efectivamente Jesús está respondiendo una pregunta. No lo sabemos. Algunas personas explican esto como un hebraísmo de Marcos. Yo tengo mis dudas al respecto. En fin. Y otra cosa curiosa es que esto parece una crítica a la enseñanza de los escribas. Y justamente en la sección anterior, lo que estudiamos la semana pasada, Jesús había elogiado a un escriba que había conversado con él. Entonces uno no entiende ese elogio a ese escriba, y ahora esta crítica aparece de las enseñanzas de los escribas. Entonces lo que tenemos que entender es que estos tres versículos probablemente no están ligados lógicamente en el relato a lo que está justo antes y lo que está junto después, a pesar que la próxima semana voy a tratar de hacer una relación entre este pasaje y el que vamos a estudiar la próxima semana. Pero en todo caso es una relación débil. Este pasaje está como aislado. Es como si Marcos no tuviera ningún otro lugar donde colocarlo y lo colocó aquí. Sin embargo, tampoco se trata de una interpolación, creo yo. O si lo es una interpolación muy primitiva. Porque hasta donde yo sé, este pasaje se encuentra en todos los manuscritos de Marcos que tenemos. Así es que no hay duda textual al respecto, creo yo. En fin. Pero vamos al argumento de Jesús. Jesús hace notar algo extremadamente importante. Jesús nota que en este salmo que él atribuye a David, y ya vamos a ver eso de la atribución a David, y por lo tanto Jesús supone que es David el que está hablando en el salmo, él nota que él se dirige a Dios como Señor y que hay otro personaje que Jesús identifica como el Mesías, en griego el Cristo,
a quien David también llama como Señor. Pero toda la tradición judía nos dice que el Mesías es descendiente de David. Y un descendiente, un hijo, ¿no?, debe tratar con respeto a sus mayores, no al revés. El mayor, el ancestro, no está obligado a llamar de Señor a su descendiente. Lo llamará de descendiente querido, de nietecito querido, pero no lo llama de Señor. Por lo tanto, dice Jesús, aquí hay algo raro. Esto quiere decir que el Mesías, a pesar de ser un descendiente de David, es alguien que es superior a David, de forma tal que David lo trata con respeto, lo trata como Señor, con el mismo título que le otorga a Dios, por lo menos en la versión griega. De hecho, Marcos parece estar citando desde la Septuaginta este pasaje. A propósito, este pasaje que Jesús cita aquí en el versículo 36, esto dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies, eso es la citación del Salmo 110, versículo 1. El Salmo 110 es muy interesante y Jesús aquí le está dando una interpretación mesiánica. El Nuevo Testamento en general interpreta el Salmo 110 en sentido mesiánico, y el Salmo 110 es muy importante en la teología del Nuevo Testamento. De hecho, es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Ahora, Jesús está pasando una serie de mensajes al citar el Salmo 110. Una es que el Mesías, a pesar de ser descendiente de David, es alguien superior a David. 2. Jesús ha sido aclamado poco tiempo antes, en su entrada a Jerusalén, ha sido aclamado como el hijo de David. Y un poco antes, el ciego Bartimeo también lo aclamó, lo llamó hijo de David, le dio un título mesiánico. Los apóstoles, Pedro a la cabeza, lo han reconocido como el Mesías, que es descendiente de David. Por lo tanto, Jesús, cuando dice que según este salmo el Mesías es mayor, es más importante que David, que el rey David, él está diciendo: yo, que he sido reconocido como el Mesías por todos ustedes, soy más importante que el rey David. Aquí hay alguien presente que es más importante que el rey David. Tercer punto importante que coloca esta cita, que está colocando Jesús al hacer esta cita. Fíjense que Dios le habla al Mesías y le dice: siéntate a mi diestra. O sea, esto quiere decir: siéntate aquí en el cielo, en el trono del universo, en el trono celestial, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muy interesante, varias cosas interesantes que decir al respecto. Primero, está diciendo Jesús que el Mesías tiene que ser ascendido al cielo, donde va a ocupar un trono a la diestra de Dios. Se va a sentar a la diestra de Dios. Esta idea es muy, muy, muy importante. El Nuevo Testamento enseña en varios lugares, y déjenme ver si tengo no,
infelizmente se me olvidó preparar una lista de versículos al respecto, pero el Nuevo Testamento enseña en más o menos 10 lugares que luego de su resurrección Jesús se sentó a la diestra del Padre. Después de la resurrección, cuando él ascendió al cielo, ¿no? Se sentó a la diestra del Padre. Eso en el siglo I. Para el Nuevo Testamento eso es algo fundamental. Lo enseñan distintos libros. Lo enseña Mateo, lo enseña Pablo, lo enseña Pedro, el Apocalipsis, en fin, el libro de Hebreos, en fin, una infinidad de autores, no infinidad, pero muchos autores, muchos libros distintos del Nuevo Testamento enseñan que Jesús, luego de su ascensión, inmediatamente después de su ascensión al cielo, se sentó a la diestra del Padre, como dice el Salmo 110. Entonces esto habla de la exaltación del Mesías. El Mesías va a tener que subir al cielo, a sentarse a la diestra de Dios. Pero el versículo dice que Él se va a sentar a la diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, que el Mesías va a vencer a sus enemigos, no aquí en este mundo, sino que luego de haber ascendido al cielo. Así es que esto contrasta con las expectativas de los judíos en el siglo I, de que el Mesías fuese un guerrero que los librase de los romanos. De hecho, esa va a ser la expectativa que los va a llevar a su perdición finalmente, tanto en el año 70 como en el año 135 con la rebelión de Bar Kokhba. Vamos a hablar de Bar Kokhba cuando estudiemos el capítulo 13. Así es que con esta citación, recordemos, Jesús está colocando 3 ideas importantes. Primero, Él, que es el Mesías, es mayor que David. Bueno, el Mesías es mayor que David. Segundo, Él es el mayor que David. Y el Mesías va a tener que ascender al cielo, y una vez ascendido al cielo se va a iniciar el proceso que va a llevar finalmente a las derrotas de los enemigos de Dios. De hecho, es en ese proceso en el que estamos hasta el día de hoy. Así es que, con esto en mente, con toda la importancia que tiene esta cita, vamos a ir al Salmo 110. Esto es algo extraño, es algo que nunca hacemos cuando estudiamos Marcos, pero vamos a ir al Salmo 110 y lo vamos a estudiar con cuidado. Vamos entonces al Salmo 110, vamos a preparar el computador que haga su magia y dentro de poco vamos a tener esto listo. Aquí está, tenemos el Salmo 110 en la Septuaginta, en la versión del texto masorético en hebreo y la traducción en castellano, en este caso de la Biblia latinoamericana, perdón, la Biblia de las Américas. Entonces vamos a comenzar con el Salmo 110, versículo 1, que es el único que vamos a estudiar en detalle. En hebreo comienza con las palabras Le David Mizmor. ¿Qué significa Le David Mizmor? Bueno, Mizmor es simplemente un poema, es un salmo. Ahora, Le David, uno lo puede entenderlo de 2 maneras. Uno puede entenderlo como de David, o sea, un poema que pertenece a David y le pertenece por haberlo compuesto. O bien, Le David se puede entender como para David. Y en ese caso, uno tendría que pensar que es un salmo que algún poeta de la corte escribió y está dedicado a David, pero no es David el que está hablando. ¿Ok? Ahora,
esta segunda interpretación es la que es recogida en la Septuaginta. En la Septuaginta leemos que el Salmo, que de hecho en la Septuaginta es el Salmo 109, por eso aparece 109 aquí. La Septuaginta tiene una diferencia en la numeración de los salmos con respecto al texto hebreo. En la Septuaginta dice To David, salmos, o sea, un salmo para David. Entonces, en la Septuaginta no se atribuye el salmo, la composición del salmo a David, sino que en la Septuaginta se dice que el salmo fue dedicado a David, fue compuesto para David. Y eso es muy, 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 muy importante. Ahora bien, Jesús, por supuesto, va a discordar de esa opinión y Jesús va a interpretar el hebreo, el de David, como salmo de David y va a suponer que el salmo es de composición davídica. ¿Qué dice el Targum? El Targum, recordemos, es la traducción de la Biblia al arameo y era la traducción que se leía en las sinagogas. En las sinagogas se leía el original en hebreo, que no muchos entendían porque los judíos en la época de Jesús no hablaban cotidianamente el hebreo, hablaban arameo. Así es que se leía junto con el original hebreo, se leía una traducción al arameo. El Targum, que es esa traducción al arameo, dice compuesto por David. O sea, el Targum le atribuye la composición del salmo a David. Entonces aquí están las dos maneras de atribuir la composición en este salmo. Jesús opta por la interpretación del Targum. Ok. Ahora, en hebreo, voy a traducir literalmente como dice el hebreo. El hebreo dice, dijo Jehová a mi Señor. Para lo que en las Biblias en español está como el primer Señor, que aquí en la Biblia de las Américas aparece con puras letras mayúsculas, se refiere al nombre inefable de Dios, al tetragrama, que está prohibido pronunciar y que nosotros pronunciamos mal como Jehová. Jehová no es la pronunciación correcta y por eso lo digo, por eso lo pronuncio. Mientras que el segundo Señor es la palabra Adón. Adón significa Señor, dueño de algo. Entonces, también significa amo. Entonces uno podría traducir un poco, no forzando, pero un poco exagerando las cosas. Uno podría decir, dijo Jehová a mi amo, a mi dueño. Y si uno lo interpreta, y si uno lo lee así, e interpreta que este salmo es compuesto por David, entonces es natural pensar que ese segundo Señor, esta palabra Adón, que significa amo, dueño, señor, el que tiene el señorío, es el Mesías, a pesar que el salmo no lo dice explícitamente. ¿Okay? De hecho, esta no es la única interpretación posible. Rashi, que es un rabino medieval, un rabino del siglo XI o XII, que vivió en Francia
y es el más famoso de los intérpretes de la Biblia hebrea, el más respetado también. Rashi dice, citando el Midrash, que este versículo, esa palabra Adón, mi señor, Adoni, ¿no? Mi señor, se refiere a Abraham, y que Dios le está diciendo a Abraham que se siente a su diestra. Entonces esto nos muestra, bueno, déjeme argumentar, después déjeme dar un argumento más, después termino mi argumentación. Entonces Rashi no lo interpreta como el Mesías. Rashi, siguiendo el Midrash, interpreta a este señor como refiriéndose a Abraham. El Targum lo interpreta de manera distinta. El Targum traduce así: el Señor, refiriéndose a Dios, dijo en su decreto el Señor dijo en su decreto hacerme Señor de todo Israel. Pero él me dijo, espera hasta que Saúl, el de la tribu de Benjamín, muera. Entonces aquí claramente el Targum explícitamente interpreta que este señor, este Adón, es el propio David, no el Mesías, ni Abraham, sino que David. De hecho, hay otro Targum que, atribuyéndoselo también a David, agrega que este señorío, este sentarse al lado de Dios, Dios se lo otorga a David por su estudio de la Torá. Entonces aquí vemos que en la tradición judía hay divergencias en cómo interpretar este versículo. Tenemos tres interpretaciones posibles. Tenemos la interpretación de Rashi, que a pesar de que es posterior a la época del Nuevo Testamento, pero él cita tradiciones que pueden ser cercanas al Nuevo Testamento. Rashi dice que es Abraham. El Targum, que es de la época de Jesús, dice que es David. Y Jesús dice que es el Mesías. Pero como él ya ha sido proclamado como Mesías por la multitud, Jesús está diciendo que este Señor, que es el Mesías, es él mismo. Ahora hay claramente en este salmo una distinción entre Jehová, Dios, y Adón, el Señor. Este Señor no es Jehová, porque Jehová está siendo nombrado de manera distinta. ¿Ok? Por supuesto, nosotros nos vamos a quedar con la interpretación de Jesús, de que este es un salmo mesiánico. Y si lo interpretamos mesiánicamente, estamos diciendo, como ya dijimos antes, que el Mesías tiene que primero sentarse a la diestra de Dios, para que después de un proceso, después de un tiempo, sus enemigos sean colocados por estrado de sus pies. De hecho, el sentarse a la diestra de Dios es el comienzo del proceso que va a llevar a que los enemigos de Dios sean colocados a los pies del Mesías. Y entonces el Mesías comienza a reinar, como dice el versículo 2. El Señor, Jehová, ¿no es cierto?, extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora.
tu juventud es para ti como el rocío. Y el versículo 4, que es uno de los más importantes, que también es muy citado en el Nuevo Testamento, y dice: el Señor Jehová ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entre paréntesis, esta conexión con Melquisedec hace plausible la interpretación de este Adón, de este señor, como Abraham, porque de hecho Melquisedec bendijo a Abraham. Cierro paréntesis. Pero en nuestra interpretación mesiánica, en la interpretación de Jesús, esto es muy importante, porque esto quiere decir que el Mesías, o sea, el propio Jesús, al subir y al sentarse a la diestra de Dios, lo hace también con una función sacerdotal, como sacerdote del orden de Melquisedec. Así es que este pasaje, vamos a volver a Marcos, en el que Jesús cita este primer versículo del Salmo 110, está con el apoyo del Targum, está colocándose él como una figura central del proceso de redención de Israel. Es quien finalmente va a asegurar la victoria sobre los enemigos de Dios y por lo tanto sobre los enemigos de Israel, pero no inmediatamente como soñaban los judíos, sino que primero necesitaba subir al cielo, sentarse a la diestra del Padre, actuar como sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Y la labor de sacerdote implica labor de intercesión y de expiación. Y luego de eso serían derrotados los enemigos de Israel. Y esto, como decimos, va en contra de las expectativas judías de aquella época y en contra de lo que finalmente sucedió en la historia. El pueblo judío se inclinó por una vía de rebelión contra sus enemigos, de rebelarse contra los romanos. Eso llevó a la destrucción del segundo templo el año 70 y finalmente a la dispersión y el exilio completo de los judíos y prácticamente a la aniquilación de los judíos el año 135 de nuestra era, de la era común, cuando la rebelión de Bar Kokhba fue aplastada y de hecho murió más de la mitad de los judíos de aquella época. Y los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos y fueron dispersados por todo el Imperio Romano, exilio que dura hasta el día de hoy. Entonces eso es lo que hemos aprendido hoy día en este pasaje. Este pasaje nos revela a Jesús no solamente como el Mesías que viene a enseñarnos cómo vivir, que es muy muy importante, esas son las enseñanzas centrales de Jesús, pero también como el que va a ascender a los cielos, de hecho ya ascendió, ¿no? Y por cuya intercesión y por su labor como sacerdote va a permitir que Dios realice el proceso que lleva a la derrota de los enemigos de Dios, el fin del mal, que esperamos esté muy próximo, y la revelación completa del reino de Dios, y el que Dios se haga evidente en este mundo, esperamos muy muy próximamente para el día en que Jesús retorne y saque la cortina que separa el mundo de verdad, ¿no? el mundo donde Dios es evidente, de este mundo de sombras y engaños. Así es que
Esto nos llama a mantenernos agarrados a Dios, agarrados, adheridos a nuestro Dios, mientras esperamos la revelación del Mesías, la segunda venida del Mesías. Que tengan un lindo sábado y nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao.